Podría decir que solo empeoraría la situación. Cada palabra picaba como si estuviera grabada con una cuchilla, cortando los últimos hilos del frágil vínculo de nuestro matrimonio. Durante años, creí que habíamos construido algo resistente. Sin embargo, ahora, de pie en medio de nuestra una vez alegre cocina, me di cuenta de que la base de nuestra relación era tan frágil como los bordes quemados de la tostada que había hecho esa mañana. «Sabes, Jack, siempre he hecho todo lo posible», murmuré, luchando por mantener una voz firme en medio de la tormenta de su descontento. Mis dedos se apretaron alrededor del paño de cocina, la tela un pobre escudo contra sus duras palabras. ¿Tu mejor? Jack se burló, sus cejas entrelazadas de frustración. A veces, lo mejor de ti no es lo suficientemente bueno. Y francamente, estoy cansado de conformarme. Acomodándose. La palabra resonó en mi mente, reverberando con cada latido del corazón. Lo había escuchado expresar insatisfacción antes, pero nunca con tanta crueldad. Miré el reloj, anotando la hora. Era tarde, demasiado tarde para el tipo de conversación que podría llevarnos de regreso a días más apacibles. Quería decírselo entonces, revelar el gran secreto que había estado guardando desde que supimos de la herencia. Los 5 millones de pesos no fueron solo una ganancia inesperada, vino con cuerdas que podrían desentrañar todo lo que esperaba. Sin embargo, me contuve, temeroso de que, en su estado actual, la verdad solo alimentara su ira en lugar de extinguirla. En cambio, me concentré en calmar el temblor en mis manos. Jack, si no estás contento, podemos hablar de ello, hablar de verdad. No así, no con acusaciones y enojo. Jack hizo una pausa, con los ojos entrecerrados como si estuviera tratando de descifrar si yo era genuino o simplemente lo estaba aplacando. El silencio se extendía entre nosotros, tenso como un alambre. Hablar, finalmente murmuró, casi para sí mismo, como si la idea fuera extraña. ¿Qué queda por decir, en realidad? Su mirada se desvió, aterrizando en un punto distante sobre mi hombro. Seguí su mirada, solo para encontrar el entorno familiar de nuestro hogar. Las fotos en la repisa de la chimenea parecían burlarse de mí con sus sonrisas congeladas. ¿Cuántas veces nos habíamos parado allí mismo, sonriendo a la cámara, fingiendo que el encuadre podía encapsular nuestra felicidad? Cuando Jack se dio la vuelta, con sus movimientos rígidos y abruptos, me di cuenta de que se trataba de una encrucijada. El aire estaba lleno de verdades tácitas y restos de discusiones pasadas que perduraban como el tenue olor a humo después de un incendio. Necesitaba decidir si enfrentarlo con la realidad de la herencia o continuar soportando su frialdad mientras planeaba mi próximo movimiento. Pero antes de que pudiera hablar de nuevo, Jack ya se dirigía hacia la puerta, con los pasos pesados, cada uno resonando como el martillo de un juez declarando un veredicto silencioso. En ese momento, entendí que, independientemente de lo que deparara nuestro futuro, el viaje allí estaría plagado de algo más que los fantasmas de nuestro pasado compartido. Requeriría enfrentar verdades que ninguno de nosotros podría estar listo para enfrentar. Sí, pero sabía que tenía que hacerlo. El tono era agudo, atravesando el silencio y mi ensoñación. Extendí la mano temblorosa y me llevé el auricular al oído. «Hola». Mi voz era frágil, un marcado contraste con la confianza habitual que solía encarnar. La voz del otro lado era suave, casi vacilante. «Mamá, soy Sophie. Y necesitaba hablarte sobre el testamento del abuelo». Hice una pausa, mi corazón dio un vuelco. Las palabras de Sophie fueron como un salvavidas arrojado a través del turbulento mar de mis pensamientos. «Sí, Sophie, ¿qué pasa?» Lo logré, mi voz se estabilizó con cada palabra. «Hay algo sobre la herencia que papá podría no haberte contado», continuó, con la voz entrecortada por la preocupación. «Abuelo hizo algunos cambios de última hora. Estaba preocupado por el comportamiento reciente de papá y no quería que todo le llegara automáticamente». Sentí un escalofrío correr por mi columna vertebral. ¿Los cambios de última hora?
Eso debe haber sido lo que Jack descubrió, lo que podría explicar su repentina dureza y desapego. ¿Qué tipo de cambios, Sophie? Él lo dividió, mamá, dijo, con un toque de alivio en su voz como si compartir la carga disminuyera su peso. Parte de la herencia es para mí y también hay una porción para ti. El abuelo quería asegurarse de que te cuidaran, especialmente considerando cómo han sido las cosas entre tú y papá. Mi mente se tambaleó con esta nueva información. El comportamiento de Jack, su repentino desdén, podría ser su frustración por no controlar toda la herencia como podría haber anticipado. La revelación me sacudió, pero también me armó de una sensación de claridad. Esta era la pieza faltante del rompecabezas para comprender el repentino cambio de comportamiento de Jack. Sophie, gracias por decírmelo, dije, con la voz más firme ahora. Necesitamos discutir esto más a fondo. ¿Puedes venir mañana? Deberíamos mirar los documentos juntos. Estaré allí, mamá. Lo resolveremos, ¿de acuerdo? La seguridad de Sophie fue reconfortante. Después de colgar, me senté de nuevo en la habitación con poca luz, dejando que el tumulto de emociones se asentara dentro de mí. La sensación de traición persistió, pero también surgió una chispa de determinación. Las acciones de Jack fueron impulsadas por la codicia y la insatisfacción, estimuladas por los cambios en la voluntad. Pero ahora, armada con la verdad y el apoyo de mi hija, sentí una fuerza floreciente. Mientras consideraba mis próximos pasos, el peso de las palabras y acciones de Jack aún flotaba pesadamente en el aire. Pero debajo de todo, había una nueva determinación de enfrentar lo que se avecinaba. El camino no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí listo para enfrentarlo de frente, ya no solo un obstáculo en el plan de otra persona, sino un jugador clave por derecho propio. Cuando Jack terminó la llamada, los fragmentos de mis ilusiones destrozadas sobre nuestro matrimonio yacían esparcidos a mi alrededor. La habitación se sentía más fría, incluso hostil, como si las propias paredes retrocedieran por la tensión que se había filtrado por sus poros. Me quedé inmóvil, el silencio ahora interrumpido solo por los latidos erráticos de mi corazón, tratando de reconstruir la secuencia de eventos que condujeron a este abismo. La fragancia extraña que permanecía en él era un testimonio tangible de los cambios que estaba experimentando, cambios que no tenían nada que ver conmigo. El tono de llamada desconocido, el aroma y ahora su tono sorprendentemente tierno en el teléfono, todas las señales apuntaban a que alguien más entraba en escena, alguien que podía evocar una gentileza en Jack que hacía tiempo que se había evaporado hacia mí. Mientras estos pensamientos pasaban por mi mente, la puerta se abrió con un crujido discordante. La silueta de Jack llenaba la entrada, su presencia dominaba el pequeño espacio. El aire cambió cuando entró, trayendo consigo el aroma que ahora se sentía como una intrusión. Linda, comenzó, con la voz firme y desprovista de la calidez habitual que alguna vez tuvo para mí. Sé que esto es difícil, pero es lo mejor. Creo que está claro que nuestros caminos han divergido demasiado como para reconciliarnos. Tragué saliva con fuerza, mi voz apenas susurró cuando respondí, Jack, ¿hay alguien más? Mi corazón se aceleró, temiendo la respuesta pero necesitando la verdad. Por un momento, la fachada de Jack vaciló, sus ojos parpadearon con algo parecido a la culpa. Suspiró, una exhalación larga y cansada que parecía llevar el peso de verdades tácitas. No se trata solo de otra persona, Linda. Se trata de mí queriendo una vida diferente, una que pensé que podría tener contigo, pero ahora me doy cuenta de que no puedo. La honestidad en su voz era un consuelo frío. Estaba claro que se iba, no solo físicamente, sino emocional y mentalmente. Él ya se había separado, había pasado a lo que fuera y a quien fuera que lo esperaba, dejándome a mí lidiando con las secuelas. Jack, reuní la fuerza para decir su nombre, tratando de arraigarme en la realidad de esta confrontación. Si vas a irte, necesito saberlo todo. ¿Quién es ella? Jack hizo una pausa, sus ojos entrelazados con los míos.
Hubo una vacilación, una consideración final quizás de si divulgar todo el alcance de sus acciones. Finalmente, habló: sí, hay alguien más. Pero no es por eso que estoy haciendo esto. Simplemente me hizo darme cuenta de lo que he estado sintiendo durante mucho tiempo. La habitación se sentía más pequeña, las paredes se acercaban cada vez más a medida que la verdad se hundía. El hombre que había amado, la vida que habíamos construido, todo se estaba desmoronando ante mí. Pero con este desenlace vino una extraña sensación de claridad. El camino a seguir estaría plagado de desafíos, pero también sería mío darle forma. En ese momento, en medio del dolor y la traición, una chispa de determinación se encendió dentro de mí. Lo que viniera después, lo enfrentaría en mis propios términos, ya no como un complemento de los deseos de otra persona, sino como el arquitecto de mi propio futuro. Pudimos descubrir más de lo que inicialmente me había preparado. La señora Robinson expuso metódicamente la línea de tiempo de las indiscreciones de Jack, mostrando no solo un lapso de juicio, sino una serie calculada de acciones que comenzaron poco después de que él supiera por primera vez sobre su posible herencia. Como puede ver, habló la señora Robinson con un tono de desapego profesional, sus ojos escaneando los documentos esparcidos por su escritorio. El comienzo de su relación con Jennifer se corresponde estrechamente con su descubrimiento de los detalles de la herencia. Probablemente no sea una coincidencia. Asentí, absorbiendo cada palabra mientras pintaba una imagen más clara de traición. La comprensión de que los motivos de Jack podrían haber sido influenciados por ganancias financieras en lugar de una mera deriva emocional agudizó el aguijón de la traición. No eran solo nuestros votos matrimoniales los que había ignorado, sino la totalidad de nuestra vida compartida, reduciendo nuestras décadas juntos a meras transacciones. Entiendo que esto es difícil, Linda, continuó la señora Robinson, su voz se suavizó un poco mientras me miraba con ojos empáticos. Pero esta información es crucial para su caso. Sí, Jack es. Planeando aprovechar la herencia para facilitar su nueva vida con Jennifer, podemos impugnar los términos en función de sus acciones. No se trata solo del dinero, se trata de garantizar que reciba una compensación por los años de asociación que contribuyeron a su situación financiera actual. Sentí una mezcla de alivio y tristeza abrumadora. Alivio por tener a mi lado a alguien tan capaz como la señora Robinson y tristeza por el hecho innegable de que mi matrimonio se había reducido a estrategias legales y posibles batallas judiciales. Gracias, señora Robinson, logré decir, con la voz firme a pesar de la confusión interior. Aprecio tu minuciosidad. ¿Cuáles son nuestros próximos pasos? La señora Robinson describió una estrategia que implicaba reunir más pruebas de la infidelidad de Jack y su momento en relación con su conocimiento de la herencia. Ella sugirió que preparáramos declaraciones juradas y recopiláramos registros financieros que pudieran demostrar cuán entrelazadas habían estado nuestras vidas y finanzas. El objetivo era demostrar que mis contribuciones a lo largo de los años fueron fundamentales para mantener el estilo de vida que Jack intentaba reclamar únicamente. En cuanto al documento que Jack quiere que firmes, agregó, con tono firme, no firmes nada hasta que lo hayamos revisado juntos. Es crucial que entendamos cada cláusula e implicación. Podría ser un intento de eludir los reclamos legítimos que tiene. Su consejo sonaba como los encantamientos protectores de un guerrero experimentado, armándome contra las posibles maniobras legales de un hombre que ya no reconocía. El hombre que había prometido honrarme y apreciarme había elegido un camino que lo alejó de esos votos, y ahora, armado con la experiencia de la señora Robinson, me estaba preparando para recuperar mi sentido de agencia y asegurarme de que mi futuro estuviera seguro. Pasamos la siguiente hora discutiendo los matices legales y preparando un plan de acción detallado. Al salir de su oficina, sentí una mezcla inusual de anticipación y empoderamiento. El camino por delante estaba indudablemente plagado de desafíos emocionales y legales, pero ya no lo navegaba solo. La presencia de la señora Robinson ofrecía una sensación tangible de seguridad, un recordatorio de que, si bien el panorama de mi vida había cambiado drásticamente, yo no estaba indefensa.
Sofía me recibió afuera, con los ojos llenos de preguntas tácitas y preocupación. ¿Cómo te fue, mamá?, ella preguntó mientras caminábamos hacia el auto. Salió tan bien como pudo, respondí, apretando su mano. Estoy aprendiendo a pelear de una manera que nunca supe que podría. Sofía sintió con la cabeza, con una expresión decidida que reflejaba la mía. Juntos, estábamos entrando en una batalla que ninguno de los dos había elegido, pero estábamos decididos a llevarla a cabo, fortalecidos por la verdad y una nueva determinación. La tensión en la mesa era palpable. Sopesé cuidadosamente mis próximas palabras, sabiendo que podrían alterar drásticamente el curso de nuestra conversación. No se trata solo de la herencia, Jack. Hay más cosas que necesitas saber, dije, manteniendo su mirada fija. Se movió incómodamente en su asiento, un destello de incertidumbre cruzó su fachada de confianza. ¿Más? ¿Qué podría ser más importante en este momento? El tono de Jack era incrédulo, pero detecté un indicio de curiosidad. Jennifer, que había estado observando en silencio, ahora miraba entre nosotros con una expresión de cauteloso interés. Respiré hondo, recogiendo mis pensamientos. Se trata de Linda, comencé, observando cualquier cambio en su reacción. Sus ojos se entrecerraron un poco y supe que había tocado un nervio. He descubierto algo significativo que podría cambiar tu perspectiva sobre las cosas. Jack se inclinó hacia adelante, su interés ahora se despertó por completo. ¿Qué hay de Linda? ¿Qué descubriste? Hice una pausa por un momento, eligiendo mis palabras con cuidado. Parece que Linda nos ha estado ocultando secretos a los dos. Secretos que podrían afectar mucho de lo que estamos discutiendo hoy. Pude ver la mente de Jack acelerándose, tratando de reconstruir las implicaciones. ¿Y cuáles podrían ser estos secretos? Jennifer intervino, su voz teñida con una mezcla de escepticismo y preocupación. Antes de que pudiera responder, se abrió la puerta del café, provocando una breve distracción cuando entraron una pareja, trayendo consigo una ráfaga de aire otoñal. Esperé a que se sentaran antes de continuar. No es solo una simple aventura o una aventura pasajera. Las acciones de Linda están vinculadas a manipulaciones más profundas que afectan no solo a sus relaciones personales sino posiblemente también a las profesionales. El comportamiento de Jack cambió de uno de despido a uno de alarma. ¿Está sugiriendo que ella está involucrada en algo ilegal?, preguntó, su voz se redujo a un susurro. Todavía no estoy seguro de toda la extensión, admití. Pero por lo que he reunido, es lo suficientemente grande como para que debamos tener mucho cuidado con la forma en que manejamos esta información. Jennifer miró a Jack, su aplomo anterior reemplazado por preocupación. Jack, tal vez deberíamos escucharla. Si esto es cierto, también podría afectarte a ti. Asintió lentamente, su arrogancia habitual desapareciendo bajo el peso de la revelación. Está bien, cuéntamelo todo. ¿Qué sabes exactamente? Describí la información que había descubierto, observando cómo la expresión de Jack pasaba de la incredulidad a la conmoción. Estaba claro que las implicaciones de las acciones de Linda comenzaban a calar, y con ellas, la comprensión de que nuestro divorcio estaba a punto de convertirse en parte de algo mucho más grande. Mientras hablaba, supe que esta conversación era solo el comienzo de un complejo desenlace que probablemente cambiaría todas nuestras vidas. Puso su sello en el documento. El sonido del sello golpeando el papel resonó ligeramente en el tranquilo café. Sentí una sensación de finalidad mientras veía secarse la tinta, simbolizando el final de nuestro pasado compartido y el comienzo de mi nuevo comienzo. Está bien, tendrás tus 330,000, dijo Jack, con la voz firme pero las manos delatando un ligero temblor. Y la casa, como prometimos. Miró a Jennifer, quien asintió con la cabeza. Estaba claro que ella desempeñaba un papel importante en su toma de decisiones ahora. Jennifer se volvió hacia mí, su expresión se suavizó un poco. Espero que esto resuelva las cosas de una manera que permita a todos seguir adelante, dijo, con un tono sorprendentemente genuino.
Sé que esto no es fácil, pero quizás sea lo mejor. La miré, reconociendo sus palabras con una leve inclinación de cabeza. Estaba lista para dejar todo atrás, incluida la amargura y los años de estar infravalorada. Gracias, Jennifer. Creo que este es el mejor curso para todos nosotros, respondí, con la voz tranquila y desprovista de la emoción que había estado girando dentro de mí momentos antes. Mientras Jack firmaba el documento de cambio de título de propiedad, la señora Robinson, que había estado observando en silencio, me dio una sonrisa alentadora. Ella había sido fundamental para garantizar que todos los aspectos legales estuvieran completamente preparados y notariados. Todo parece estar en orden, señora Robinson, le dije, dirigiéndome a ella con un tono respetuoso. Sí, lo hace, respondió, su voz reflejando una mezcla de alivio y satisfacción profesional. Una vez que esto se presente, todo será oficial. Serás libre de comenzar de nuevo. Con el papeleo completo, reuní los documentos cuidadosamente. Sentí que el peso de los años se levantaba ligeramente con cada paso que daba de la mesa. Dándome la vuelta por un momento, vi a Jack y Jennifer entablar una conversación tranquila, ya avanzando. Me dolió, pero también me liberó. Salí del café al aire fresco, el sonido de la ciudad zumbando a mi alrededor. Se sentía como despertar de un sueño largo y perturbado. El futuro era incierto y, sin embargo, prometía algo completamente mío que moldear. Mientras caminaba por la calle, mis pensamientos se centraron en los próximos capítulos de mi vida. Los desafíos de comenzar de nuevo fueron desalentadores, pero por primera vez en mucho tiempo me sentí equipada para enfrentarlos de frente, con un renovado sentido de mí misma y una visión clara de lo que quería, una vida definida no por mi pasado, sino por mis propias aspiraciones y sueños. Mantuve un tono sereno, consciente de la influencia emocional que tenía ahora. Sophie ha seguido adelante con su vida, Jack. Tal como lo he hecho yo. Tampoco es necesario que te pongas en contacto con ella. La voz de Jack era frenética en el otro extremo, un marcado contraste con la risa confiada que había dejado atrás en el café. Pero necesito hablar con ella. Es importante. Por favor, Linda. Suspiré, una mezcla de lástima y resolución hinchándose dentro de mí. Jack, sea lo que sea que estés pensando hacer o decir ahora, es demasiado tarde. Sophie está comenzando un nuevo capítulo, lejos de todo el desastre que dejamos atrás. Ella es feliz, y eso es lo que importa. Su silencio decía mucho. Casi podía imaginarlo, teléfono en mano, dándose cuenta de la realidad de su aislamiento. No era mi deseo ser cruel, pero había que establecer límites, por el bien de todos. Deberías concentrarte en tu propio camino, Jack. Ya no somos parte de la vida del otro. Y eso incluye a Sophie. Ella dejó clara su postura cuando decidió apoyarme en todo. La línea crujió con su respiración pesada, un sonido que alguna vez me habría despertado simpatía. Ya no. Planeaste esto todo el tiempo, ¿verdad? Su voz era acusatoria, pero había una pizca de admiración. No todo, admití sinceramente. Pero hice planes para mi propio futuro, uno que no incluya ser subestimado o tratado injustamente. Te sugiero que hagas lo mismo. Mientras me preparaba para colgar, un tono más suave y vulnerable se coló en la voz de Jack. Linda, yo. Adiós. Jack. Lo corté, no por despecho, sino por necesidad. Terminé la llamada y apagué mi teléfono, un gesto simbólico de cerrar ese capítulo de mi vida. De pie en el nuevo apartamento que había asegurado cerca de Sophie, miré hacia el pequeño y tranquilo jardín de abajo. Mi nueva vida era modesta, libre de la opulencia o el engaño de mi existencia anterior. Fue mío, verdaderamente mío, elaborado a partir de decisiones tomadas con fortaleza en lugar de desesperación. Sophie pasaba a menudo, su presencia era un bálsamo para las heridas del pasado. Su esposo también demostró ser un aliado amable y comprensivo. Juntos,
Construimos una nueva dinámica familiar, arraigada en el respeto y el apoyo mutuos. Mientras los miraba desde mi ventana, riendo juntos en el jardín, una paz profunda y satisfactoria se apoderó de mí. La risa de mi pasado, una vez dolorosa y burlona, ahora fue reemplazada por alegría genuina. Había tomado las decisiones correctas, no solo para mí, sino para todos nosotros. Escuché la voz de Jack Crowder a través del teléfono, su desesperación ahora palpable. Su situación había ido mucho más allá de lo que había anticipado, un marcado contraste con el hombre que se había reído con tanta confianza no hace mucho. Jack, estás olvidando los años de abandono y la forma en que me trataste, respondí, con la voz firme a pesar del peso emocional de su súplica. Tomaste tus decisiones en función de lo que pensabas que eran beneficios financieros, no en nuestra relación. Hizo una pausa, el silencio en el otro extremo pesado. Pero Linda, estaba equivocado. ¿No puedes ver eso? Aprendí la lección. Estoy realmente en problemas aquí. Ya veo eso, Jack. Pero volver a mí porque tus planes con Jennifer fracasaron no es una solución. Es otro intento de usar a alguien para tu propio beneficio. No has cambiado, solo estás en una situación desesperada. Su respiración se hizo más pesada, y casi podía escuchar su mente trabajando, luchando por algún tipo de influencia o argumento que pudiera influir en mí. Linda, por favor. No tengo a dónde acudir. Estos coleccionistas son implacables. Necesito ayuda. Jack, dije con la voz más firme, necesitas enfrentar estas consecuencias por tu cuenta. Elegiste este camino cuando decidiste pasar por alto detalles importantes por el bien de lo que pensabas que era una ganancia rápida. Es hora de que asuma la responsabilidad de sus acciones, no solo por las deudas, sino por cómo ha tratado a las personas que lo rodean. ¿Pero qué hay de nosotros? ¿Qué teníamos? Presionó, su voz teñida de una mezcla de nostalgia y manipulación. ¿Qué habíamos terminado cuando decidiste terminarlo en el café, recuerdas? Te reíste, Jack. Pensaste que lo tenías todo resuelto. Ahora, me estoy enfocando en reconstruir mi vida, algo que te sugiero que comiences a hacer también. Podía escucharlo suspirar, la pelea parecía agotarse. Supongo que se me venía eso. Tienes razón, Linda. Hice mi cama. Yo solo. Pensé que tal vez. No hay atajos, Jack, interrumpí antes de que pudiera continuar. Necesitas lidiar con tus problemas sin arrastrar a otros contigo. No es justo para nadie. Mientras me preparaba para colgar, un último pensamiento me golpeó. Jack, recuerda esto, no se trata solo de administrar deudas o salvar lo que queda. Se trata de integridad y de las decisiones que tomes de aquí en adelante. Piensa en el tipo de persona que quieres ser, no solo en el tipo de desastre del que quieres escapar. Al terminar la llamada, dejé el teléfono, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Fue un recordatorio conmovedor del pasado, pero también una reafirmación de mi decisión de seguir adelante. Afuera, el mundo continuaba, indiferente a los pequeños dramas que se desarrollaban dentro de su vasto tapiz. Tenía que recorrer mi propio camino, lleno de potencial y promesas, lejos del caos que Jack había elegido. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente en control de mi propio destino. Mientras continuaba mi conversación con Jack, mis pensamientos eran claros y mi resolución firme. Jack, nuestros caminos han divergido significativamente, comencé, con mi voz tranquila pero asertiva. Tú tienes tu viaje para navegar, y yo tengo el mío. Es importante que ambos enfrentemos nuestros desafíos de manera independiente. El silencio de Jack en el otro extremo se sintió pesado, cargado de realización y arrepentimiento. Después de un momento, obtuvo una respuesta débil. Lo entiendo, Linda. Supongo que esperaba, pero tienes razón. Tú has seguido adelante y yo necesito hacer lo mismo. Exactamente, Jack, afirmé. Cada uno de nosotros tiene que asumir la responsabilidad de sus propias vidas.
Es la única forma en que realmente podemos crecer y encontrar la paz. Al finalizar la llamada, sentí una profunda sensación de cierre. La finalidad de esa conversación marcó no solo el final de nuestra conexión, sino también una reafirmación de mi propio viaje hacia la curación y la felicidad. Después de colgar, me recosté y solté un largo suspiro contemplativo. El sol se estaba poniendo afuera, proyectando un cálido resplandor a través de la ventana de mi sala de estar, iluminando la nueva vida que había construido cuidadosamente. Mi mirada se desvió hacia el acogedor rincón donde mis suministros de pintura estaban prolijamente dispuestos. El arte se había convertido en una parte importante de mi vida en Chicago, una ciudad vibrante de cultura y creatividad. En ese momento, Michael, la persona maravillosa que había conocido en una clase de pintura local, entró. Su presencia fue un recordatorio reconfortante de la nueva vida que había elegido. ¿Qué tal esa caminata que mencionaste antes? La noche es perfecta, sugirió, con una cálida sonrisa extendiéndose por su rostro. Le devolví la sonrisa, sintiendo una oleada de gratitud por el momento presente y las simples alegrías que ofrecía. Eso suena maravilloso, respondí, agarrando mi abrigo. Caminando junto a Mako, sentí una sensación de compañerismo que fue tanto edificante como fundamental. Mientras paseábamos por el parque cercano, el ambiente sereno y la charla informal entre nosotros contrastaban marcadamente con la confusión de mi pasado. El parque era pacífico, con el suave susurro de las hojas y la risa distante de los niños jugando. Fueron momentos como estos los que aprecié, simples, hermosos y muy alejados de las complejidades de mi vida anterior. Mientras caminábamos, Mako compartió historias de su época y yo escuché atentamente, apreciando la normalidad de esta nueva relación. No hubo drama, ni motivos ocultos, solo respeto mutuo y disfrute de la compañía del otro. Reflexionando sobre la conversación anterior del día con Jack, me di cuenta de lo lejos que había llegado. La libertad y la paz que ahora disfrutaba eran producto de mis propias decisiones, del coraje que había reunido para remodelar mi vida de acuerdo con mis valores y necesidades. El camino no había sido fácil, pero valió la pena cada paso. De cara al futuro, sabía que habría desafíos, pero también sabía que tenía la fuerza para enfrentarlos. Con el apoyo de personas como Mako y el crecimiento personal que había logrado, me sentí lista para aceptar todo lo que se me presentara, disfrutando cada día con el corazón lleno de gratitud y los ojos abiertos a la belleza del mundo que me rodeaba. Mi nombre es Julia, tengo 32 años. Vivo en un apartamento en el centro de la ciudad con mi esposo. Todos los fines de semana caminamos o viajamos juntos, ansiosos por disfrutar de una vida familiar sin hijos. Sin embargo, un día, en la sala de estar de nuestro apartamento, donde se suponía que seríamos felices, ocurrió un evento inesperado. Vi a una mujer sosteniendo firmemente la mano de mi marido confundido. Ella anunció triunfalmente que se llevaría a mi esposo y al apartamento. No pude contener la risa al ver su expresión facial, era tan cómica y ridícula. En respuesta a sus amenazas, le dije que el apartamento estaba a mi nombre. Mis palabras le hicieron sentir incómoda. Mi vida hasta ese momento ha sido extremadamente intensa. Mientras trabajaba en la compañía de mi padre, comenzaba el día temprano en la mañana y terminaba tarde en la noche. Mis responsabilidades no se limitaban a la oficina, a menudo participaba en viajes de negocios al extranjero, fiestas en el hogar y diversos eventos. Todo esto me exigía el máximo rendimiento y, como hija de una gran corporación, tenía que cumplir con las altas expectativas. Mi condición empeoró tanto que incluso comencé a saltarme las comidas principales hasta que me desmayé debido al agotamiento. Eso hizo que mi padre se preocupara seriamente por mí. Se ofreció a contratar a una ama de llaves para hacerme la vida más fácil. Pero, dada mi ocupación y falta de voluntad para distraerme, al principio reaccioné con escepticismo a la idea. La situación dio un giro inesperado cuando un ama de llaves fue enviada de la compañía de mi padre. Era un hombre, lo que me causó sentimientos encontrados. Pero su trabajo resultó ser impecable.
Prestó mucha atención a mi salud y fatiga, creó un ambiente agradable en la casa, encendió velas perfumadas y preparó comidas nutritivas. Esta persona no solo se preocupaba por mi salud, sino que a veces se unía a mí en el almuerzo, brindando compañía y apoyo en mi apretada agenda. Mi nombre es Julia y a menudo paso las noches escuchando las historias de mi esposo. Perdió a sus padres a una edad temprana y esta experiencia le dejó profundas huellas de bondad y compasión por los demás. Desde que comenzamos a pasar tanto tiempo juntos, se ha convertido en la nueva norma para nosotros encontrar consuelo el uno en el otro. Mi esposo a menudo se dio cuenta de que estaba exagerando al ver círculos oscuros debajo de mis ojos. Estaba muy ocupado, pero siempre expresó su preocupación y me dijo que si estuviera cerca, estaría más tranquila. Su amabilidad y su deseo de apoyarme penetraron en mi corazón cansado y finalmente decidimos casarnos. Mi padre, que también perdió a sus padres cuando era joven, aceptó felizmente a mi esposo en nuestra familia. Cuando le informamos de la boda, dijo que ahora podía confiar plenamente en su marido. A partir de ese momento, mi esposo se volvió más activo en la gestión de nuestro hogar conjunto y se involucró más en la vida de la empresa. Incluso sugirió acercarse a los temas de finanzas, ya que nos convertimos en una familia oficial. Con su apoyo, nos instalamos en el apartamento donde vivimos ahora y decidimos que era necesario cambiar la situación los fines de semana. Como los viajes en tren eran incómodos, pensamos en comprar un automóvil. Mi esposo me convenció de que era conveniente no solo para viajes de fin de semana, sino también para llevar grandes compras. También insistió en que tuviera una tarjeta familiar para mayor comodidad y para recibir bonos, asegurando que sería útil para los dos. Todas sus acciones parecían estar dirigidas a mi bienestar, pero con el tiempo me di cuenta de que también quería mantener mis conexiones sociales y seguir trabajando tan intensamente como siempre. Mi esposo me apoya en esto, orgulloso de mi dedicación al trabajo, y continúa cuidando el hogar como lo hizo antes de nuestro matrimonio. Escuché que todos los clientes de mi esposo Ryan eran mujeres. Al enterarme de esto, comencé a preguntarme por qué limitaba su trabajo solo al sexo femenino. Resultó que después de un incidente desagradable pasado con un cliente masculino, decidió registrarse como ama de llaves solo para mujeres. Esta decisión aparentemente fue causada por experiencias traumáticas, así que no quería apresurarlo con preguntas, prefiriendo darle tiempo para compartir conmigo cuando estuviera listo. Entre sus clientes había una gran variedad de mujeres, desde trabajadoras de clubes nocturnos hasta empresarias, celebridades y empleadas de oficina. Nuestra relación comenzó y se desarrolló de la misma manera que probablemente él comenzó una relación con estas mujeres, con reuniones amistosas y cenas. Un día, cuando tuve tiempo libre antes de una reunión importante, decidí almorzar en uno de nuestros cafés favoritos. Al pedir comida, escuché la voz familiar de mi esposo. Al escuchar atentamente, me di cuenta de que estaba hablando con una mujer que no reconocía. Mirando tímidamente, vi a una joven celebridad sentada frente a Ryan. Estaba de espaldas a mí, sin ver que estaba viendo su comunicación. Al principio pensé que era solo una reunión de negocios, pero la conversación parecía demasiado amistosa e íntima. Me sorprendió saber que Ryan, que solía ser ama de llaves, ahora se ha convertido en el jefe de la compañía, una noticia de la que ni siquiera había escuchado nada de mi padre. Si ese fuera el caso, mi padre me lo informaría de inmediato. La conversación entre Ryan y esta mujer me hizo repensar muchos de los momentos de nuestra vida juntos. La comida, que se suponía que era deliciosa, de repente se volvió insípida, y seguí escuchando su conversación, incapaz de distraerme. Ryan dijo que estaba enamorado de mí, lo que me sorprendió dado su comportamiento actual y un ascenso inesperado que no conocía. Cuando dejé de ser ama de llaves, la vida cambió de rumbo inesperadamente. A pesar de que mi estatus ha cambiado, todavía desempeñé un papel clave en el cuidado de tu casa. Seguiste necesitándome, preguntándome a veces cuándo te llevaría al nuevo apartamento que compré. Pero, de hecho, el apartamento lo compré yo mismo, es mío. Parecías olvidar este hecho,
burlándote de tu celosa esposa, quien, curiosamente, comenzó a mostrarme una misericordia inesperada. Tal vez debería ser un villano, reflexionaba en el fondo. Porque si eso ayudara a conseguir a Ryan, no lo dudaría. La actriz en mí estaba entusiasmada con la posibilidad de un nuevo papel. Todo parecía una película, especialmente cuando esa mujer, que siempre había considerado una celebridad, comenzó a tejer intrigas. Pasé el día de hoy en el coche, conduciendo por los suburbios. Pasamos por hoteles elegantes, calles concurridas, y pensé en lo maravilloso que sería pasar la noche aquí. Pero el día trajo un giro inesperado. En la tienda a la que entramos, de repente tuve náuseas y me apresuré a seguirlos. Afuera noté un auto familiar y con las manos temblorosas comencé a grabar un video que ni siquiera quería ver. Lo que vi y escuché me sorprendió y me di cuenta de que era hora de comenzar a reunir pruebas. Después de que se fueron, golpeé mi teléfono inteligente. Hola, Julia, ¿cómo estás? ¿Trabajas bien? La voz de mi padre sonó por teléfono. Sí, lo siento por molestarte en tu tiempo ocupado, papá, no hay problema, ¿qué está pasando? Traté de mantener la calma, aunque la voz de mi padre temblaba. ¿Puedo volver a casa hoy? Su pregunta me tomó por sorpresa. No, prefiero la casa, está bien, volveré a las 7 de la tarde. Después de conocer al cliente, fui a ver a mis padres. Después de contarle a mi padre todo lo que había pasado, lo vi enojarse. Trae a este tipo aquí ahora mismo, es indignante, su ira se esperaba, pero me ayudó a calmarme. ¿Cómo puedo calmarme cuando mi hija es engañada? También estaba furiosa. Creo que se me acercó con esa intención desde el principio, sí, porque entonces. Es lo mismo con estas mujeres. La historia de mi relación con la ama de llaves y el cliente parecía inverosímil, pero estaba decidida a vengarme de él. Oh, eso es interesante, ¿me dejas ayudar? Necesito toda la ayuda que pueda obtener de ti. Todavía quiero reunirme con un abogado para discutir mis opciones. Decidí que quedarme un tiempo en el apartamento de enfrente me daría el tiempo y el espacio necesarios para planificar mis próximos pasos. Mi padre, siempre tan amable y solidario, accedió a ayudarme con esto. Con su ayuda, comencé a estudiar la biografía de mi esposo y esta otra mujer, buscando cualquier posible evidencia e información que pudiera ayudarme en un juicio futuro. Me recordó que si tenía algún problema, siempre podía confiar en él. Al día siguiente me mudé al apartamento de enfrente y traté de organizar mi vida de nuevo. Este refugio temporal se ha convertido en mi lugar de soledad y reflexión. Aquí me encontré cara a cara con mi esposo y esta mujer, decidiendo resolver todos los malentendidos de una vez por todas. Me llevaré a tu prometedor esposo y a tu apartamento, amenazó, decidida. Oh, realmente, inténtalo si crees que puedes, respondí, sabiendo que el apartamento y todas las propiedades están decoradas a mi nombre. Si se divorcia de mí, se quedará sin nada. Esas palabras, como un clavo mortal, perforaron el aire. La situación empeoró cuando una mujer llena de ira y enojo me acusó de mentir. Oye, Ryan, dile a esta mujer desempleada que este devorador de dinero ya no es necesario, ¿verdad?, gritó. Ryan, siempre demasiado amable, trató de mantener la calma, pero incluso él no pudo ocultar su frustración y vergüenza. No lo quise decir en serio, comenzó a poner excusas Ryan, hasta que la mujer dejó de reprocharle. Fue su culpa que nuestra relación llegara a ese punto. Mientras estaba en la habitación que Ryan llamó no es tu habitación, pensé que era suficiente. Así que vete con el debido respeto, ¿podrías irte? Si no te vas, tendré que llamar a la policía por intrusión, amenazó. Con sangre fría, saqué mi teléfono inteligente y golpeé la pantalla, lista para actuar. Llámalo si crees que puedes. Sus mentiras serán reveladas por la policía, respondí, confiada en mis palabras. La situación culminó cuando mi esposo comenzó a disculparse. Lo siento, por favor, no hay policía, continuó, tratando de resolver el conflicto. La mujer,
Aún tratando de levantar la cabeza, trató de convencerlo de que volviera a hablar. Sin embargo, ya sabía que mi próxima acción sería reunirme con un abogado para aclarar con precisión y claridad todos los aspectos legales de nuestro divorcio. Azafata, camarera, no importa. Cuando me di cuenta de que Ryan estaba mintiendo tanto, mi corazón se convirtió en una piedra. Todos los años que le creí, me usó como tapadera para sus aventuras. Y así, de pie frente a ambos en un café donde no debería haber estado, sentí que mi indignación había llegado al límite. Ni siquiera recibes una tarjeta, vas a contarle todo esto a esta mujer. Mis palabras se congelaron en el aire y vi cómo ambos se congelaron en shock. ¿Por qué esta mujer miente sobre el trabajo? ¿Que eres el líder o que te han expuesto como un vago? Continué sin dejarles una oportunidad de excusas. También escuché a Ryan hablar de ser un ejecutivo, y con respecto a la ociosidad, le pedí a papá que lo revisara. Y así, en ese café favorito, lo escuché todo. Sí, estaba allí por trabajo, y de repente te convertiste en jefe y compraste un apartamento y un auto, por supuesto, todos los pagos de la tarjeta de crédito de mi familia, parecía extraño, investigué todo después. Sí, el día que te vi fue el día antes de que dejara de volver a este apartamento. Vivía en el apartamento frente al de mi padre, pensando que estabas en un viaje de negocios. Pero la verdadera razón por la que no quería volver era porque pareces haber traído mujeres aquí antes. ¿Quieres decir que revisé las cámaras de seguridad y el monitor de nuestra casa? Parece que has traído mujeres aquí desde que nos casamos. ¿Cuántas? ¿5? 6. Estaba furiosa, mi voz temblaba de ira. Julia, ¿por qué un tono tan alto y poderoso? Ryan trató de calmar la situación, pero sus palabras sonaron débiles y poco convincentes. Lo siento, es algo que eligió un lugar tan seguro y luego se atrevió a hacer ese tipo de cosas. Me sorprendió que no pensaras que el conserje aquí podría ser testigo, dado que vieron cámaras y todo. Continué, mi voz se llenó de determinación. Tomé capturas de pantalla de las grabaciones de las cámaras y le pedí al administrador que las confirmara. Reconocieron a todas las mujeres, así que ahora tenemos un testigo. Estás mintiendo, ¿verdad? Dime, Ryan, ¿está inventando todo? Mina miente, ficciones, está más allá de este nivel. Ryan intentó defenderse, pero sus palabras sonaban cada vez más desesperadas. Todo sobre este hombre es prácticamente una mentira. Lo entiendo, no quiero creerlo, porque también me engañaron. Pensemos que incluso nos casamos, pero es por eso que digo claramente que para él, las mujeres no son solo yo o tú, celebridades como tú, mujeres de negocios, trabajadores de oficina normales. Se dirige a las mujeres que conoce en el trabajo. Schnick está en este juego, y no sabías que estabas parado en el hielo que comienza a agrietarse debajo de tus pies. Así que sí, escuché sobre tus travesuras en un club nocturno en el pueblo, cómo ganaste dinero atrayendo la atención de las mujeres, y cómo llevaste esa experiencia a la ciudad mientras continuabas usando a las mujeres para tu propio beneficio. Continué, sin quitarle la mirada a su rostro, que palidecía cada vez más con cada palabra que decía. Mi padre, como yo, es consciente de todos tus fracasos financieros y de cómo quebraste, incapaz de hacer frente a las deudas que acumulaste al tratar de mantener tu falsa imagen de persona exitosa. La mujer que estaba sentada enfrente comenzó a llorar, dándose cuenta de que todo su apoyo y fe en Ryan se basaba en mentiras. Es cierto, intervino, todo ha sido cuidadosamente probado. Usamos a los abogados de la compañía de mi padre y confirmaron cada hecho. Ryan intentó objetar algo, pero sus palabras se perdieron en el vacío, porque la evidencia era irrefutable. Y ahora que todo está claro, quiero que sepas que todas tus cosas, el apartamento, el auto, las tarjetas de crédito, son en realidad mías. Todo esto fue posible gracias a la compañía de mi padre, y controlé los flujos financieros que gastaste tan irreflexivamente, pensando que engañarías a todos a tu alrededor. Ryan sintió el peso de la realidad sobre él.
quién eres, es como si solo ahora se diera cuenta de mi verdadero papel y mis posibilidades. Oh, soy la hija del presidente de la corporación del Grupo M y aparentemente no entendiste con quién te contactaste, respondí con una sonrisa. La vista de su asombro y miedo agregó confianza a mis palabras. Pensaste que podrías jugar tus juegos conmigo, pero estabas equivocado. Mi padre me enseñó a ver a través de la gente y a manejar a aquellos que intentan aprovecharme para sus propios fines. Con toda la gravedad de la situación, me sentí aliviada de que finalmente se revelaran todas las cartas. Fue un recordatorio para Ryan y para todos a su alrededor de que la verdad saldrá a la superficie tarde o temprano, y que todos enfrentarán las consecuencias de sus acciones, ya sean buenas o malas. Y si crees que puedes irte tan fácilmente, estás equivocado. Nos comprometemos a proteger la reputación de la empresa y a evitar que esas cosas queden impunes. Si crees que esto es una mentira, no dudes en llamar a cualquier compañía, continué con confianza, entregándole mi tarjeta de visita. En serio, ¿por qué mentiría ahora? Mina, eres la cara de la publicidad de nuestra empresa. Y cuando te vi en el café, te reconocí de inmediato. Estás en la publicidad de nuestros productos. La mujer me miró con desconcierto y miedo. Ella entendió que sus acciones podrían tener graves consecuencias. Esta empresa forma parte del Grupo M. Soy su vicepresidente ejecutivo. ¿Por qué necesito una tarjeta de visita? No es necesario. No es bueno tener un romance con un hombre casado, especialmente cuando ese hombre es el jefe de una empresa que aparece en un anuncio, sonaba como una sentencia. Puede afectar tu trabajo. Sabes que no es una broma. Ya informé a su agencia sobre este hecho, continué mientras ella comenzó a entrar en pánico, gritar y rascarse la cabeza. El contrato comercial se rescindirá y solicitaremos una compensación por incumplimiento de contrato a través de nuestros abogados. ¿Qué pasa si guardamos silencio? Nadie debería saberlo, y el contrato comercial podría permanecer tal como está. Ella se asustó, pero yo era inflexible. Mina, detente. El marido frenéticamente frenó a la mujer, que parecía a punto de arremeter en su emoción. ¿Realmente quieres que sea la policía lo que importa? Que si pones tu mano aquí, es un ataque. Seguramente cometerás un crimen. Además, el mundo no perdona tanto como crees, le advertí. Te dije que mi padre sabía de esta conversación. ¿Crees que mi padre va a permitir esto? Una celebridad que necesita ser contratada, pero parece que el público también está empezando a tomar conciencia de varios aspectos. Continué, señalando su comportamiento público y sus consecuencias. Y luego, este es el café favorito de tu marido, has estado allí varias veces, ¿verdad? Parece que tu romance fue bastante desenmascarado. ¿Estás mintiendo bien? Lo hice, pero parece que es cierto que las revistas se pusieron en contacto con la compañía, su agencia también debe haber sido informada. No escuché nada, tal vez simplemente no revisaste tus mensajes, le reproché mientras revisaba apresuradamente su teléfono inteligente al lado de la pantalla, su rostro se puso pálido y perdió la concentración. Eso es malo, Mina. ¿Qué pasó?, le pregunté, notando su emoción. Desde ayer por la noche, recibí llamadas urgentes de la oficina y mi gerente. El jefe dice que necesitan confirmar algo sobre el artículo de la revista y que tengo que ir a la oficina de inmediato, respondió apresuradamente, levantándose para irse. En serio, eso es malo. Tengo que irme, dijo, a punto de irse. Oh, bueno, si vas, pero vamos a terminar lo que empezamos. Exigiremos una indemnización por traición, aseguré, preparándome para defender los intereses de la compañía hasta el final. No porque me amara, sino porque veía en mí un activo conveniente para usar. Estudié en una de las mejores escuelas del país, mis padres son personas poderosas, y tú, sin un centavo en tu bolsillo, decidiste que era tu oportunidad de salir de la deuda y comenzar una nueva vida. Desde que nos conocimos a través de la ama de llaves que usaste como enlace, siempre has tratado de impresionar a una persona exitosa y confiable.
Pero todo era una mentira, una máscara que usabas para ocultar tu verdadero rostro y tu pasado. Todas esas historias de salir con mujeres en un club nocturno y tus chanchullos matrimoniales solo lo confirman. Cuando fui a tu ciudad natal y comencé a hablar con la gente, me di cuenta de que habías cometido fraude matrimonial más de una vez. Eras conocido entre las mujeres locales como un hombre que desaparece tan pronto como las cosas van mal, o tan pronto como consigue lo que quiere. Fue horrible saberlo, pero al mismo tiempo me dio claridad sobre con quién estaba tratando. Me aceptaste incondicionalmente, incluso te casaste conmigo, y aunque esto podría parecerte una manera fácil, ahora te das cuenta de que no soy alguien que simplemente acepte el engaño. Voy a utilizar todos los recursos disponibles para hacer justicia. A través de nuestros abogados, me aseguré de que todo lo que hiciste y donde trabajaste ahora sea conocido por el público. Todo lo que discutimos fue grabado y ahora se usará en tu contra en el tribunal. Y no pienses que puedes irte tan fácil. Tienes que expiar tus crímenes y me aseguré de que lo hicieras. No soy solo tu esposa, soy la mujer que está detrás de mis palabras y demostraré que prevalecerá la justicia, incluso si para hacerlo tengo que exponerte al mundo entero. De lo contrario, se adoptarán restricciones para evitar cualquier interferencia en el proceso de transferencia de propiedad. Bueno, después de todo lo que ha pasado, estoy segura de que no querrías enfrentarte a la policía, teniendo en cuenta todo lo que sabes sobre ti. Te sentaste, me miraste con sentimientos encontrados, en tus ojos se leía sorpresa y derrota. No esperabas que fuera tan decidida y persistente. Pero mis años en la compañía de mi padre no fueron en vano, aprendí a ser fuerte e independiente, especialmente cuando se trata de proteger mis intereses y derechos. Por favor, firme los papeles de divorcio, repetí, entregándote un paquete de papeles y un bolígrafo. Tardaste, pero luego, suspirando, tomaste un bolígrafo y comenzaste a firmar página por página, cada una de las cuales te separaba de mí y de mi vida. Esta es la respuesta incorrecta, ves la situación correctamente. Ni siquiera pienso más en vivir juntos o en ser pareja, dijo finalmente, reconociendo la derrota. Incluso si se niega, tengo pruebas irrefutables. ¿Te das cuenta de que no tienes derecho a renunciar, verdad?, le pregunté, asegurándome de que se diera cuenta de la gravedad de la situación. Asintió con la cabeza, claramente consciente de que cualquier intento de resistencia sería inútil. Es muy malo para mí, dijo con resignación. A regañadientes, pero sin problemas, aceptaste el divorcio. Por cierto, ni siquiera pienses en reclamar ningún activo. En todo caso, tengo una montaña de cosas que me gustaría exigirle, agregó, destacando su superioridad en esta situación. Imposible, sacudió la cabeza, admitiendo humildemente su derrota. Por lo tanto, no pediré nada a cambio de no compartir ninguna propiedad. Simplemente escríbelo rápidamente, le dije, enfatizando que tenía la intención de terminarlo lo antes posible. Está bien, y tienes que salir de esta casa rápidamente. Y, por supuesto, una vez que nos divorciemos, nos convertiremos en extraños. Además, esta casa estará a mi nombre. Si te quedas sin mi permiso, es una violación de los límites, continué, estableciendo reglas claras después de nuestro divorcio. Maldita sea, que está atacando de nuevo. Por cierto, esta casa ya está vendida y la transferencia será en 3 días, así que tienes que irte para entonces, terminé poniendo fin a nuestra tumultuosa historia. Asintiste, tomaste tus cosas y saliste silenciosamente de la habitación, dejándome sola con mis pensamientos y una nueva libertad. No puedo encontrar consuelo en palabras destinadas a consolar. Ese día, al regresar a la casa de mis padres después de eventos tan dramáticos, me sentí agotada no solo físicamente, sino también moralmente. Después de doblar los papeles del divorcio y dejar ir a mi esposo, me desanimé por un encuentro inesperado con mujeres de su pasado. Toda esta experiencia fue una revelación para mí de hasta dónde pueden llegar las mentiras y el engaño.
Me preguntaba cuántos secretos más se guardan detrás de las puertas cerradas de su vida, que ahora, afortunadamente, no tendré que resolver. Mi padre, viendo mi condición, trató de animarme. Pero el comentario de que ser la elección principal de un tramposo es algo de lo que estar orgulloso no me ha dado consuelo. Miré el periódico que estaba frente a mí en la mesa de café. Una foto de mi ex esposo me miraba desde la portada, donde sus casos se describían en detalle, revelando el alcance de sus estafas y comportamiento depravado. Lo siento, papá, aprecio tu apoyo, pero es difícil para mí ver algo bueno en lo que pasó, le dije suavemente, tratando de no ofenderlo. El hecho de que me hayan elegido no por amor, sino como un medio para lograr objetivos personales, no me agrega orgullo. La respuesta de mi padre estaba llena de empatía. Entiendo, Julia, que estaba mal por mi parte sugerir que este enfoque podría ser reconfortante. Pero debes saber que siempre estamos ahí para apoyarte, sin importar las circunstancias. Después de pasar este día en casa, con mi familia, encontré algo de consuelo en su cuidado y comprensión. Hablamos, discutimos el futuro y los planes de cómo podría reconstruir mi vida después de una conmoción tan grande. Mi padre y mi madre me han ofrecido todo tipo de opciones de ayuda, desde alojamiento temporal hasta apoyo legal para garantizar que pueda recuperarme y seguir adelante. Al final del día, mientras estaba sentada en mi antigua habitación, rodeada de recuerdos de momentos más despreocupados, me di cuenta de que aunque el camino por delante no sería fácil, no estaba sola. Y con cada paso adelante, recuperaré el control de mi vida, recuperando lo que se perdió debido al engaño. Mis padres siempre han sido mi apoyo, especialmente en momentos tan difíciles. Mi padre, que siempre había tratado de protegerme, ahora me miraba con cierta tristeza y al mismo tiempo aliviado, al ver que estaba empezando a aceptar lo que había sucedido y aprendiendo de mis errores. Sí, fue una lección difícil, papá. Me doy cuenta de que a veces los hombres realmente no pueden comprender los sentimientos de las mujeres, y eso nos deja a las mujeres la carga de lidiar con las consecuencias, reflexioné en voz alta. La gente a menudo dice que las mujeres dan miedo, pero los hombres pueden ser igualmente peligrosos, si no peores. Menos mal que lo atraparon. Espero que esto sirva como una lección para todos y evite que tales situaciones se repitan en el futuro. Mi familia, inspirada por mi determinación de seguir adelante, me mostró no solo empatía, sino también orgullo por la forma en que manejé la situación. Eres fuerte, Julia, dijo el padre. Y eso definitivamente no significa que tengas que aceptar la culpa por los errores de los demás. A veces tomamos decisiones confiando en lo mejor de las personas y no siempre resulta ser la decisión correcta. Pero eso no nos hace débiles o estúpidos, nos hace humanos. Discutimos lo importante que es poder apreciar a las personas que realmente lo merecen y lo importante que es no perder la fe en el bien incluso después de la traición y el dolor. Tienes razón, papá. Estoy agradecida por todo lo que tengo y por las personas que están conmigo, dije, sintiendo que mi confianza se recuperaba. Y recuerda, agregó el padre, sonriendo, no estás sola. Siempre estaremos aquí para apoyarte, no importa lo que pase. Esta conversación fortaleció aún más mi relación con mi familia. Me di cuenta de que, a pesar de todas las pruebas, no había perdido lo más importante, el apoyo y el amor de mis seres queridos. Con este sentimiento, podía mirar hacia el futuro con una nueva esperanza y fuerza, lista para enfrentar cualquier desafío que pudiera enfrentar. Hola, Linda. Hoy sucedió algo que cambió radicalmente mis planes. Hace solo unos minutos, recibí una llamada de Marisa, la segunda esposa de mi ex esposo Can, y me dijo que su funeral comenzaría pronto. Estaba desconcertada porque, que yo sepa, Can murió hace un año. Recuerdo el día en que me informaron de su fallecimiento y no fui al funeral, ya que Marisa insistió en que me mantuviera al margen. Y ahora, un año después, de repente resulta que todavía tengo que asistir a un evento que Marisa llamó primer aniversario. Me divorcié de Can hace 3 años, poco después del nacimiento de nuestro hijo, Alex.
fue doloroso y repentino. Nuestro matrimonio se desmoronó y me quedé sola con un bebé recién nacido en brazos. En ese momento, mi vida parecía un desastre total. Pero con el tiempo, comencé a recuperarme, encontré un trabajo en una agencia inmobiliaria local y me mudé a vivir con mis padres. Me apoyaron y me ayudaron con la crianza de Alex. La suegra, con la que nunca tuve una relación, llamó inesperadamente esta mañana. Ella me invitó insistentemente al funeral, como si fuera absolutamente normal invitar a una exesposa al funeral de su exesposo. Ella dijo que Marisa ya había llamado y explicado todo. Pero lo que Marisa explicó exactamente seguía siendo un misterio para mí. A pesar de mi renuencia a conocer a Marisa y revivir todas estas emociones, acepté ir. No quería que mi hijo viera a Marisa o estuviera en el centro de esta complicada relación familiar, así que le pedí a mis padres que lo cuidaran mientras asistía al funeral. 30 minutos después de la llamada, mi suegra llegó. Ella parecía estricta y estaba decidida. Me puse al volante y nos dirigimos a la funeraria. Fue difícil y extraño en mi alma, porque todavía no entendía lo que realmente estaba sucediendo. Solo sabía que tenía que volver a enfrentar un pasado que había tratado de dejar atrás. Durante todos estos años, traté de lidiar con las dificultades diarias solo, sin esperar mucho de mi esposo. Para ser honesto, trabajar en una gran corporación nunca fue mi sueño, y siempre sentí que no tenía la experiencia adecuada para ese trabajo. Pero mi esposo me convenció de que para el crecimiento profesional es extremadamente importante aprender a comunicarse con colegas y jefes. No te excedas, solía decir, entendiendo mi ansiedad y la tensión de mi nuevo trabajo. Sin embargo, en los días de semana, cuando me quedé sola, comencé a acostumbrarme a la soledad, que pronto se convirtió en mi nueva normalidad. Cuando Can estaba en casa los fines de semana, tratamos de apreciar ese tiempo caminando o cenando juntos. Sin embargo, las relaciones con sus familiares eran mínimas, casi no interferían en nuestras vidas, lo que era la mejor solución para nosotros. Todo parecía ir sin problemas e incluso comencé a sentir cierta confianza en el futuro de nuestra familia. Cuando me enteré de mi embarazo, mi esposo y yo éramos felices al principio, pero su comportamiento comenzó a cambiar a medida que avanzaba el embarazo. Comenzó a pasar más tiempo fuera de casa, dejándome sola con mis pensamientos y náuseas matutinas. Oye, vamos a ver las cosas de los niños, pronto tenemos que empezar a prepararnos, sugerí una vez. Pero el esposo se encogió de hombros, tengo algo este fin de semana, elige lo que quieras, tú misma. Tal vez fueron los cambios hormonales los que me hicieron sentir más emocional, pero cada vez que decía esas cosas me sentía triste y sola. ¿Es tu bebé también? Pensemos en ello juntos, traté de convencerlo, pero sus respuestas se volvieron cada vez más irritables y groseras. Me di cuenta de que había un abismo entre nosotros y sentí que no podía hacer nada al respecto. Creía que tener un hijo puede cambiar algo, puede dar nueva vida a nuestras relaciones. Pero cuando llegó el momento del parto, Can no estaba cerca. Traté de contactarlo con numerosas llamadas y mensajes, pero sin respuesta. Terminé llamando a mi madre y juntos fuimos al hospital en un taxi, donde di a luz a un niño de manera segura. Desde el momento en que nació, me di cuenta de que ahora mi vida cambiaría para siempre y que tendría que encontrar la fuerza no solo para mí, sino también para mi hijo. Despertando porque la habitación del hospital se llenaba lentamente con la luz de la mañana, volví a llamar a mi esposo. Él me respondió con una confianza fría, bien hecho por haberlo hecho. No tiene sentido para mí estar allí ahora. Avísame cuando te den de alta, iré por ti. Sus palabras me dieron un poco de alivio, pero sentí que estaba manteniendo la distancia. Mis padres y los familiares de mi esposo llegaron al hospital. Se turnaban para tomar al recién nacido en sus brazos, admirando sus pequeños rasgos faciales y hablando de lo dulce que era. Incluso los familiares generalmente indiferentes de mi esposo parecían genuinamente felices. Estaba rodeada de la felicidad de todos menos uno, mi esposo, que nunca apareció en el hospital.
Cuando llegó el día del alta, mi esposo vino a buscarme. Tan pronto como entró en la habitación, le entregué a nuestro hijo dormido sin decir una palabra. Miró asombrado al bebé, luego miró en silencio su rostro. «Ese es su nombre, Alex, ¿verdad?», le preguntó, como si tratara de establecer una conexión. Asintí con la cabeza, todavía creyendo en un futuro brillante para los tres. Sin embargo, mis esperanzas de una vida familiar feliz se derrumbaron tan pronto como llegamos a casa. Encontré un par de tacones altos con cintas en la entrada de la sala de estar y una mujer joven con un vestido corto sentada en el sofá. «Quiero el divorcio». Me di cuenta de que no quería tener hijos después de todo, dijo mi esposo mientras me entregaba los documentos de divorcio. «¿Por qué no dijiste algo antes? El bebé ya ha nacido». «¿Por qué me llevas aquí si quieres divorciarte?», le pregunté, sintiendo que mi cabeza estaba mareada por el flujo de sus palabras. «No hay nada que puedas hacer, ¿verdad?», respondió con una sonrisa. «Marisa dijo que quería conocerte y disculparte». Lo miré, asombrado por su frialdad. «¿Estás diciendo que nuestro matrimonio fue por tu carrera? ¿Es cierto?». Continué. «Fuiste de los que obedecieron obedientemente lo que dije. Fue conveniente tenerte no solo para socializar, sino también como ama de llaves para mis necesidades, aunque todavía quería divertirme». Las palabras de mi esposo fueron como un golpe en mi corazón. Me di cuenta de que mis sueños de la familia privada no era más que una ilusión creada por sus falsas promesas. Con cada segundo que pasaba, sentía que mis sentimientos por él se enfriaban y me preparaba para ser soltera por el bien de nuestro hijo, Alex. Mientras miraba a mi esposo con incredulidad, sus palabras me golpearon como un trueno en medio del cielo: «Simplemente no puedo hacer las tareas de los niños, no quiero que los niños me quiten el tiempo». Me sorprendió tanto que no pude encontrar palabras para responder. Nunca pensé que sus últimas noches las pasara con otras mujeres. Los recuerdos de 2 años felices de matrimonio de repente me parecieron arruinados. Continuó explicando que el matrimonio ayuda a elevar el estatus social y decidió casarse con otra que está de acuerdo con su deseo de no tener hijos y que dice que es más hermosa que yo. Al mismo tiempo, atrajo a la mujer más cerca de él y anunció que pagaría la pensión alimenticia y la manutención de los hijos a la tarifa estándar. Pidió que se le enviaran facturas. La mujer que estaba a su lado se disculpó con una apariencia complaciente, pero sus disculpas fueron carentes de sinceridad. Ella probablemente quería ver mi cara devastada. Solo ella está por delante, y no me permití llorar por un pobre bebé nacido en circunstancias tan tristes. Enfurecida por su mirada patética a mi hijo, saqué los documentos de divorcio que mi esposo estaba entregando. «Los firmaré yo misma», dije, llena de sufrimiento. No quería nada más que salir de este lugar lo más rápido posible. «Enviaré tus cosas a la casa de tus padres más tarde», dijo. «Gracias por todo, hasta ahora, adiós, adiós, buena suerte siendo madre soltera». Cada palabra de él, cada palabra de esta mujer molesta, me hizo querer golpearla, pero en silencio me di la vuelta y fui a la entrada. Las cajas de cartón apiladas en una habitación de estilo japonés al lado de la entrada probablemente eran mis cosas. Estaban listos para deshacerse de mí sosteniendo a un niño en sus brazos. Reprimí mi frustración y dejé un apartamento familiar, a pesar de la furia inicial. Cuando llegué a la casa de mis padres, estaba completamente deprimida e insensible con una expresión en blanco. Comencé a explicar lo que había sucedido y mis padres explotaron de emoción en mi nombre. «Ese idiota», la cara de mi padre se enrojeció de ira y estaba listo para salir corriendo y enfrentar a mi esposo. Mientras mis 2 padres me abrazaban y lloraban conmigo, comencé a recuperar la compostura. Me dolió el corazón, especialmente porque mis familiares estaban felices por el nacimiento de mi nieto en el hospital el otro día. Así que decidí informar el divorcio por teléfono. «Si así lo decides, no diré nada, lo siento por mi nieto», dijo mi suegra, disculpándose por el comportamiento de Can, pero no se ofreció a tratar de arreglar el matrimonio.
Parece que el matrimonio de su hijo y sus asuntos nunca molestaron realmente a mis parientes desde el principio. A través del abogado que contraté, solicitamos la pensión alimenticia y el divorcio fue arreglado sin problemas. Mi ex esposo probablemente quería arreglar las cosas lo antes posible para continuar con su nuevo matrimonio. Acordamos una pensión alimenticia de 800 pesos cada mes, pero no había ningún requisito de elegibilidad para visitar a nuestro hijo, entendiendo que realmente no tenía interés en visitar a nuestro hijo. Sentí una clara sensación de completitud. Así que nuestro matrimonio se rompió sin ceremonia solo 2 años después del divorcio. Regresé a la casa de mis padres con mi hijo Alex. Actualmente trabajo como empleado de oficina en una empresa de administración de propiedades cercana, gracias a la recomendación de un conocido de mi padre. Según lo que mi tía me dijo, mi ex esposo y su compañero de romance se volvieron a casar casi inmediatamente después de que se completó nuestro divorcio. Llamé a nuestro hijo Alex porque en ese momento en el hospital parecía la única cosa sincera que mi ex esposo había expresado. Espero un futuro brillante para este niño, e incluso si nunca volvemos a ver a su padre, quería decirle a mi hijo que era amado. 1 año después de mi divorcio, cuando casi lo olvidé, recibí una llamada de mi ex esposo. No borré su información de contacto por manutención. Lamento llamar de repente, después de tanto tiempo, hay algo de lo que me gustaría hablar. ¿Podemos encontrarnos? Al escuchar su voz por primera vez en 1 año, sonaba sombrío y sin vida, como si fuera una persona diferente. Sintiendo la gravedad de la situación, acepté reunirme con él en un café cerca de la casa de mis padres después del trabajo al día siguiente, sintiéndome serio por su tono. Acepté reunirme con él en un café cerca de la casa de mis padres después del trabajo al día siguiente. Cuando llegué, estaba sentado en la mesa, más pálido y delgado que nunca. Apenas reconocible, comenzó la conversación con una confesión inesperada. De hecho, me diagnosticaron la enfermedad, ya está en mal estado, dijo con una leve sonrisa, dejándome perplejo. Por lo tanto, es posible que no pueda proporcionar manutención en el futuro. Quiero que nuestro hijo sea beneficiario de mi seguro de vida. Me sorprendió su súbita propuesta, pero asintió en silencio en respuesta a su seria expresión facial. Dejar una gran suma de dinero a Marisa no va a hacer ningún bien, murmuró bajo su nariz, impulsado por la curiosidad. No pude evitar preguntar qué vio en Marisa. Sí, eso fue parte de eso, pero a pesar de la apariencia, ella tuvo momentos de diligencia. Ella parecía entender lo que los hombres querían, sabía cómo llegar a donde picaba, aunque ahora se dio cuenta de que era solo su forma de atrapar a un hombre de alguna manera. Su respuesta tenía sentido para mí. Nunca creí que se pudiera casar con él basándose únicamente en su apariencia, pero a juzgar por la forma en que hablaba, parecía que Marisa lo había superado antes de morir. Finalmente tuve la oportunidad de reflexionar sobre mi vida sin sentido. Lo único valioso que he hecho es casarme contigo y dar a luz a nuestro hijo en este mundo. En un café tranquilo, solo el sonido de su resoplido hizo eco. Te hice algo terrible entonces, soy un idiota porque no me di cuenta hasta que llegué a eso. Lo siento mucho, es la única manera de compensarlo. Ahora siento sinceridad en las palabras de mi ex marido. Es bueno hacer de Alex un beneficiario, llamó a Alex cuando asintí. Mi ex esposo, ajeno a la audiencia, comenzó a gritar en voz alta. Me sentí un poco aliviada al saber que realmente tenía un corazón. Más tarde nos reunimos de nuevo para firmar y poner el sello en los documentos como tutor legal. También pensé que era una retribución divina y sentí que se lo merecía incluso en ese momento. Medio año después, me informó que iba a ser hospitalizado en unos días. Después de que decidí tomarlo como un último adiós, fui a visitarlo con nuestro hijo, pensando que tal vez era la última vez que lo veríamos. Mi ex esposo estaba significativamente más agotado que la última vez que lo vi, pero sonrió cuando vio a Alex. «Has crecido tanto», dijo, mirando a su hijo con ternura. Alex, llevado con sus abuelos, no se avergonzó de los extraños y sonrió en respuesta a mi esposo.
Un niño tan lindo, dijo, y no podía creer que fuera tan estúpida. Este es mi karma. Mi esposo lloró, su rostro se arrugó y Alex lo acarició suavemente, consolándolo. Si solo se hubiera dado cuenta de lo que era realmente importante, antes mi esposo podría haber encontrado la felicidad al verlos a los dos. Pero el odio que sentía por mi esposo parecía desaparecer cuando salí de la habitación del hospital y bajé en el ascensor hasta el primer piso. Conocí a la última persona que quería ver, Marisa. En esos tacones altos adornados con cintas que recordaba, y la humillación que sentí entonces salió a la superficie. Así que vine a visitar a mi hijo por última vez. Marisa me miró fijamente a mí y a Alex. Aunque te hayan abandonado, nunca vuelvas. Si lo haces, no voy a dejar que se vaya con estos, dijo ella en el ascensor del que acabamos de salir y volvió a subir. Aunque esto me enfureció, me di cuenta de que sería frustrante si la ex esposa y su hijo me visitaran inesperadamente después de la ocasión. Nunca volví a ir al hospital ni a conducir. Después de 3 meses, Marisa apareció inesperadamente en la casa de mis padres. Lo siento por la visita repentina, mi esposo falleció. No me puse en contacto con usted porque no quería que estuviera en el funeral, pero como vino a visitarlo, pensé que debería informarle. Mis condolencias. Gracias por informarme de esto, aunque me estaba preparando para esto, la noticia de la muerte de mi amado esposo a partir de ese momento me pesó mucho. Por favor, no vuelva a ponerse en contacto conmigo o con mis contactos. No quiero volver a ver tu cara nunca más, le dije. Sí, por supuesto, solo un minuto, por favor. Entré y puse 200 pesos en un sobre de condolencias del cajón, luego se lo di a Marisa. Por favor, use esto para las flores. La cara de Marisa se torció agridulce por un momento, pero después de recibir el sobre, se inclinó ligeramente y se fue. Sin planear perderme el funeral, me quedé en la entrada de la funeraria, rodeada de recuerdos y confusión. 3 años después del divorcio pasaron desapercibidos, pero la llamada de mi suegra, con la que no había hablado durante mucho tiempo, me tomó por sorpresa. Ni siquiera podía recordar la última vez que hablé con ella hasta ese momento. El ex esposo debería haber muerto hace 1 año, me dijo Marisa, su entonces esposa. Confundida, me cambié la ropa de la mañana y estaba a punto de irme. 30 minutos después del timbre, la suegra llegó, insistiendo en mi presencia en el funeral, que ella llamó primer aniversario. Es escandaloso no asistir al funeral de un marido que te ha tratado bien, incluso si estás divorciada, dijo, mientras trataba de entender por qué nuestra conversación no coincidía. Hace 1 año, Marisa me informó personalmente sobre la muerte de mi ex esposo. Incluso entregué un sobre de condolencias que contenía 200 pesos. Cuando lo mencioné, mi suegra hizo clic en silencio en la lengua y frunció el ceño aún más. Simplemente subiendo al auto donde Alex no estaba, no quería que viera a Marisa, nos dirigimos directamente a la funeraria. Llegar allí resultó ser el comienzo de resolver este increíble enigma. La sala funeraria era pequeña, lo que indicaba un servicio solo para miembros cercanos de la familia. El retrato de mi esposo estaba en exhibición en el altar y parecía que hoy era realmente su funeral. Mientras esperábamos la salida del coche fúnebre, Marisa se acercó agresivamente a mí. Oye, ¿por qué estás aquí? No te dije que nunca volvieras a aparecer. ¿Por qué estás aquí sin invitación? Como siempre, la forma de hablar de Marisa era exasperante. ¿No te dije que me pondría en contacto con Linda? ¿De qué sirve tu cabeza? No quería que ella estuviera aquí en el funeral. Mi suegra respiró hondo y frunció el ceño. Mentiste sobre la muerte de Can hace 1 año e incluso aceptaste el dinero de Linda en forma de condolencias. ¿Hay alguna otra razón por la que hayas sido tan inflexible en que ella no viniera? El aire en la sala funeraria se volvió pesado, como mis pensamientos, tratando de resolver este caos de mentiras y engaños que de repente se desarrolló frente a mí. Estaba de pie, aturdida por las palabras de Marisa y mi suegra. Mis pensamientos estaban confundidos por la tensión que venía.
La cara de Marisa se tensó por un momento y la escuché tragar duro. Linda, te invité hoy porque pensé que merecías dar las gracias y despedirte de Can, dado lo bien que te trató, dijo mi suegra con una sinceridad inesperada. Parecía correcto expresar gratitud y llevarlo a cabo. Incliné la cabeza, confundida por lo que mi suegra estaba diciendo. A pesar de que recibía pensión alimenticia todos los meses, ¿no siempre exigía más? Estaba claro que Marisa estaba empezando a entrar en pánico. Aunque no hacía calor, sudaba profusamente en su frente. Sí, es cierto, ya que ella recibía de él la pensión alimenticia todos los meses, debería rendir un homenaje adecuado, continuó la suegra, pero luego agregó, pero mira, el funeral ya ha terminado, así que puedes irte a casa, solo nos despediremos de la familia. Es hora de que dejes a Marisa. Marisa, haciendo gestos insistentes, trató de apresurarme empujándome de espaldas. Sus acciones fueron tan antinaturales que comencé a entender el significado de las palabras de mi suegra. Me encogí de hombros de la mano de Marisa y me dirigí directamente a mi suegra. ¿Qué manutención adicional? No he recibido nada más allá de la cantidad acordada, no he hablado con él en mucho tiempo. La expresión facial de mi suegra se volvió formidable en un instante. Así que nos engañaste todo el tiempo, te quejaste de que las demandas de Linda eran demasiado altas, así que te envié 1,000 pesos cada mes y te embolsaste todo. Nunca pensé que Marisa me usara para extorsionar a mis familiares. Acorralada por las escaleras, Marisa, al darse cuenta de que no podía poner excusas, comenzó a arremeter. No es su culpa que haya ganado mucho, pero nunca me ha dejado gastar libremente, y parece que ha tenido otras mujeres hasta que se enfermó. Me engañaron. Mi esposo tenía un buen salario en el trabajo en una gran corporación, pero incluso cuando estábamos casados, solo me daba un beneficio mensual fijo. Nunca tuve problemas financieros, pero su infidelidad era innegable. Podrías vivir cómodamente sin tu derroche, ¿verdad? Can dijo que eras un pozo de dinero inútil, obviamente casi no hiciste ninguna tarea y pasaste tiempo merodeando. Basta, cállate. Es su culpa que no me haya dado la libertad. Es natural que ustedes, los familiares de su esposo, me apoyen cuando su nuera está luchando, concluyó. Toda esta conversación me permitió ver el panorama completo de la situación, comprender la profundidad de las mentiras y engaños que Marisa estaba ocultando. Mientras intentaba alcanzarlo. De repente, todo lo que vi fue un chapoteo de Alex en los brazos de esta mujer corriendo entre la multitud. El parque estaba lleno y cada paso alejaba a mi hijo de mí. Mi padre, acortando rápidamente la distancia, comenzó a gritar, atrayendo la atención de los transeúntes. ¡Ayuda! Esta mujer está secuestrando a un niño. Su voz bloqueó el ruido del parque. La gente comenzó a prestar atención y varios hombres intentaron interceptar a la mujer, pero ella fue increíblemente rápida y decidida. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano cuando trató de colarse por la salida principal del parque, donde la policía esperaba, alertada por uno de los transeúntes. Rápidamente la rodearon, y en ese momento finalmente dejó ir a Alex. Mi corazón pareció detenerse por esos momentos mientras corría hacia mi hijo para abrazarlo. Alex estaba asustado, pero ileso. Me abrazó con sus pequeñas manos y sentí que mi cuerpo se llenaba de alivio. Pronto vi la cara de una mujer tratando de escapar con mi hijo y mi corazón se congeló. Fue Marisa. Ella me miró con clara ira, pero su mirada rápidamente cambió de miedo cuando los policías se acercaron a ella. Solo quería pasar tiempo con él es mi hijo también, gritó, tratando de justificarse ante los policías que insistentemente le sugirieron que se callara antes de llegar a la comisaría. En el estacionamiento, la policía arrestó a Marisa y yo estaba tratando de tranquilizar a Alex, gracias a mi padre por sus acciones decisivas. El resto de la familia se acercaron aliviados de que todo terminara a salvo. Este día dejó una profunda huella en nuestros corazones, mostrando lo rápido que el mundo puede cambiar. Tenemos que hablar sobre cómo proteger a Alex,
dijo el padre mientras subíamos al auto para volver a casa. Asentí con la cabeza, dándome cuenta de que después del incidente de hoy, nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Tuvimos mucho que discutir y repensar, incluidas las medidas de seguridad para Alex y cómo podemos garantizar su protección en el futuro. Después del accidente en el parque, mi padre y yo nos dirigimos a la casa de mis padres. Allí nos reunimos con toda la familia para discutir lo sucedido y pensar en el futuro. Mi suegra, de repente, abrió el alma, nos metimos demasiado en la vida de Can por amor, lo que parece haber empeorado nuestra relación en el momento en que fue a la universidad. Así que aprendimos a mantener nuestras opiniones para nosotros mismos y respetar las decisiones de nuestro hijo adulto. Ella agregó que tal vez su amor dominante pasó de la sobreinterferencia a la no intervención, pero siempre tuvieron que estar cerca de Alex, apoyándolo. Lamento mucho que no te hayamos apoyado más, dijo, limpiándose la nariz con un pañuelo. También explicó que Alex se llamaba Can, un amigo de la infancia de una familia que respetaba sus propias decisiones y apoyaba su sueño de convertirse en piloto. Creo que Can quería que Alex tuviera la misma vida que sus amigos, continuó la suegra, gracias a mí por mantener el nombre que mi hijo le ofreció a nuestro nieto. No hay duda de que en el momento en que mi esposo tomó a nuestro bebé por primera vez, le deseó un futuro feliz, finalizó. Aunque no puedo perdonar lo que hizo mi esposo, ya no tengo odio por él, dado el futuro. Nuestra familia decidió mudarse a la ciudad natal de mi madre, lo que parece ser un nuevo comienzo para nosotros. Es probable que Marisa no salga de detrás de las rejas pronto, y honestamente, nunca quiero volver a ver su cara. Nuestra experiencia de esta increíble situación, aunque ha sido difícil, ha aportado algo de claridad a nuestras vidas. Quiero que Alex sepa que su padre realmente le deseaba felicidad. En el futuro, nuestra familia de 4 miembros tiene la intención de vivir con alegría, respetando las decisiones de los demás. Este es un nuevo capítulo en nuestras vidas y nos esforzamos por llenarlo de comprensión y amor.